En 1989, una prometedora excursión escolar se convirtió en uno de los misterios más angustiantes e inexplicables de la historia reciente. La dedicada maestra de primaria, Elidia, junto con sus 14 alumnos, se adentró en el denso bosque nacional para una clase de ciencias al aire libre y simplemente desapareció. Se fueron sin dejar un solo rastro, una huella o un trozo de tela. La búsqueda que siguió fue masiva y desesperada, pero el bosque guardó silencio, y la ausencia total de evidencias convirtió el caso en una leyenda dolorosa que atormentó a la comunidad durante 2 largas décadas. La policía trabajó inicialmente con la hipótesis de que se habían perdido trágicamente, pero la realidad era mucho más desconcertante. Era como si todo el grupo, con sus mochilas y sus sueños, hubiera sido borrado de la faz de la tierra, dejando solo un vacío de preguntas. El tiempo, que suele curar heridas, en este caso, solo profundizó la agonía. Para el pequeño y unido pueblo, los siguientes 20 años fueron una pesadilla de luto suspendido, una herida colectiva que se negaba a cicatrizar. Cada aniversario de la desaparición era un sombrío recordatorio de aquella mañana de primavera que robó a toda una generación. Las familias de los niños y de la señorita Elidia quedaron atrapadas en un limbo de incertidumbre, oscilando entre la esperanza agonizante de un reencuentro y la necesidad torturante de un cierre que nunca llegaba. El misterio permaneció congelado en el tiempo, un cuento de advertencia susurrado entre los habitantes locales, transformando el otrora acogedor bosque en un lugar de temor y respeto, un monumento silencioso a la tragedia que nadie podía explicar. Pero la verdad, a menudo, encuentra caminos extraordinarios para salir a la luz, y la clave de este enigma de 20 años no estaba escondida en las profundidades del bosque, sino en la brillante superficie de una fotografía antigua. En 2009, un exalumno, el único que por un azar del destino faltó a aquella fatídica excursión, redescubrió la foto oficial de la clase. Al intentar preservar digitalmente aquel recuerdo de un tiempo más inocente, amplió la imagen y se encontró con un detalle aterrador, casi imperceptible, que había permanecido oculto durante 2 décadas. La revelación contenida en esa foto sugería que la causa de la desaparición no fue un accidente o un crimen común, sino algo mucho más siniestro, una presencia que ya se había infiltrado entre ellos, sonriendo a la cámara, mucho antes de que dieran el primer paso hacia el interior del bosque. Si historias como esta, que desafían nuestra comprensión, también te fascinan, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna investigación. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Comenta abajo con tu ciudad y país para que podamos conectar con nuestra comunidad de exploradores de misterios de todo el mundo. A los 32 años, la señorita Elidia no era solo una maestra, era una verdadera fuerza de la naturaleza en la pequeña y cohesionada comunidad a la que servía. Su pasión por la enseñanza, especialmente por las ciencias naturales, trascendía las paredes del aula y los límites de los libros de texto. Para ella, el mundo exterior era el laboratorio más grande y fascinante que existía. Con una sonrisa que inspiraba confianza y una paciencia que parecía infinita, poseía el raro don de encender la llama de la curiosidad en cada uno de sus jóvenes alumnos, animándolos a observar, cuestionar y maravillarse con los misterios del entorno que los rodeaba. Elidia creía firmemente que la experiencia directa era la mejor forma de aprendizaje y sus clases al aire libre eran legendarias. Ella mantenía un vínculo especial con su clase de 6º grado, un grupo de 14 niños en el umbral de la adolescencia, llenos de energía y sueños. Elidia conocía la personalidad de cada uno, las ambiciones silenciosas, los talentos artísticos, las inseguridades secretas,
y las alegrías eran contagiosas. Era más que una instructora, era una mentora, una confidente y para muchos una fuente de estabilidad e inspiración. La clase, a su vez, la idolatraba. Veían en su maestra no una figura de autoridad distante, sino una guía que los trataba con respeto y los desafiaba a ser las mejores versiones de sí mismos. Esta conexión profunda convertía el aula en un ambiente de confianza y colaboración mutua. La clase era un microcosmos vibrante de la propia comunidad, un mosaico de personalidades unidas por lazos de amistad forjados en los pasillos de la escuela primaria local. Estaba el aspirante a científico, que veía en Elidia un modelo a seguir. La joven artista, que dibujaba el paisaje en su cuaderno en cada oportunidad. El líder nato, que organizaba los juegos en el recreo. Y el soñador silencioso, que se perdía en los cuentos de aventuras. Con edades de entre 11 y 12 años, compartían la inocencia de la infancia y la creciente curiosidad por el mundo adulto que se acercaba. La excursión anual al Bosque Nacional era el evento más esperado del año escolar, la promesa de una aventura real. Cada niño llevaba consigo un universo de esperanzas. Algunos soñaban con ser médicos, otros con explorar el mundo, y había quienes sus sueños eran tan simples como pasar el verano jugando con sus amigos. Eran hijos e hijas, hermanos y hermanas, piezas centrales de familias que depositaban en ellos todas sus expectativas y su amor. Eran el futuro de aquel pequeño pueblo, la próxima generación que mantendría vivas las tradiciones y construiría nuevas historias. La energía contagiosa y el optimismo de esa clase representaban la promesa misma de continuidad de la comunidad, una promesa que estaba a punto de ser brutalmente interrumpida de una forma que nadie podría prever. El pueblo en sí era uno de esos lugares donde los lazos comunitarios eran la columna vertebral de la vida cotidiana. Todos se conocían por su nombre, las puertas rara vez se cerraban con llave y el éxito de uno era celebrado por todos. La escuela primaria no era solo una institución educativa, sino el corazón palpitante de la comunidad, el punto de encuentro para festivales, eventos deportivos y reuniones. La desaparición de un solo miembro ya sería un golpe devastador. La desaparición de una clase entera, junto con su amada maestra, representaría un trauma colectivo, una herida tan profunda que amenazaría la propia identidad y el sentido de seguridad de aquel lugar idílico. La excursión al Bosque Nacional era una tradición, un rito de iniciación para los alumnos de sexto grado, cuidadosamente planificada y ejecutada todos los años. Era vista como la cúspide del método de enseñanza inmersivo de la señorita Elidia, una oportunidad para que los niños presenciaran de primera mano los ecosistemas que estudiaban en los libros. El entusiasmo era palpable en las semanas previas al viaje. Los niños preparaban sus cuadernos de campo, discutían sobre los animales que podrían avistar, imaginaban las historias que contarían al volver. Para ellos no era solo una clase, era la gran aventura que coronaría sus años en la escuela primaria, un último momento de unión antes de pasar a la secundaria. La señorita Elidia, como siempre, había preparado todo con una precisión meticulosa. Se recogieron las autorizaciones de los padres, se transmitieron las recomendaciones de seguridad, y cada alumno sabía exactamente qué llevar en su mochila. Un almuerzo, una cantimplora de agua, un abrigo y, por supuesto, un cuaderno y lápiz para tomar notas. Ella misma llevaba un botiquín de primeros auxilios completo y un radiocomunicador para mantener contacto con la base de los guardabosques, una precaución estándar que siempre la tranquilizaba. La seguridad era su máxima prioridad, un hecho que haría que lo que estaba por venir fuera aún más incomprensible para todos los involucrados.
La mañana del 23 de abril de 1989 amaneció clara y prometedora, con el sol de primavera bañando el pueblo en una luz dorada. Frente a la escuela, la escena era de una normalidad conmovedora. Padres somnolientos pero sonrientes daban los últimos abrazos y recomendaciones a sus hijos. El sonido de las risas y las conversaciones animadas de los niños resonaba mientras subían las escaleras del autobús escolar amarillo. Fueron momentos de despedidas casuales, llenos de la certeza implícita del reencuentro al final de la tarde. Se lanzaron besos, se agitaron las manos y el autobús partió, dejando atrás una fila de padres que, sin saberlo, veían a sus hijos por última vez. El viaje hasta el Bosque Nacional fue corto, pero lleno de la energía efervescente que solo un grupo de preadolescentes en una aventura puede generar. Se cantaron canciones en voz alta y desafinadas, se compartieron meriendas antes de tiempo, y el zumbido de conversaciones animadas llenaba el interior del vehículo. A medida que el autobús dejaba atrás las calles familiares del pueblo y subía por las sinuosas carreteras que llevaban a la reserva, el paisaje se transformaba. Las casas daban paso a árboles altos e imponentes y la civilización parecía retroceder, dando la bienvenida al grupo a un mundo más salvaje y antiguo, un mundo que guardaba sus propios secretos. Alrededor de las 10 de la mañana, el autobús llegó a su destino. La imagen que quedó grabada en la memoria del guardabosques que los recibió fue una de orden y propósito. La señorita Elidia, con su sonrisa tranquila y su autoridad natural, organizó a sus alumnos en una fila ordenada en la entrada del sendero conocido como el Susurro. Los observó por un momento. Un grupo vibrante de uniformes escolares contra el verde profundo del bosque, antes de saludarlos con la mano y verlos desaparecer uno a uno bajo el dosel de los árboles. Fue el último avistamiento confirmado de cualquier miembro del grupo, un retrato final de inocencia antes de ser engullidos por la inmensidad de la naturaleza. El sendero, el Susurro, era conocido por su belleza y por la acústica peculiar que hacía que el viento pareciera una voz suave entre las hojas. En los primeros momentos, la excursión probablemente transcurrió como estaba previsto. La señorita Elidia señalaba diferentes especies de plantas, explicaba el papel de los insectos en el ecosistema y los niños tomaban notas con entusiasmo. El sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo del bosque. Era un escenario de paz y aprendizaje, un ambiente que desmentía por completo el destino siniestro que aguardaba al grupo a cada paso que daban más adentro en el corazón del bosque. El radiocomunicador que Elidia llevaba era su única conexión electrónica con el mundo exterior, una garantía de seguridad en un entorno donde los teléfonos móviles aún eran ciencia ficción. El protocolo exigía contactos periódicos, y ella era conocida por su diligencia. Sin embargo, la topografía del bosque, con sus valles y densa vegetación, podía hacer que la comunicación fuera irregular. Los primeros contactos pudieron haber sido claros, pero a medida que el grupo avanzaba, la señal inevitablemente se habría debilitado. Cada crujido de estática era un presagio sutil, un recordatorio de la creciente distancia que los separaba de la seguridad y la normalidad. A las 11:15, la radio en la estación de los guardabosques cobró vida por última vez. No fue la voz tranquila y clara de la señorita Elidia informando de su ubicación o haciendo una pregunta sobre una planta. Fue un sonido abrupto, una explosión de estática pura, indescifrable y violenta, que duró solo unos segundos antes de ser reemplazada por un silencio absoluto y definitivo. En ese momento, el sonido se interpretó como un fallo técnico, una anomalía común en la comunicación por radio.
Nadie podría imaginar que aquel ruido electrónico era en realidad el punto final de su historia, el sonido de su mundo desconectándose del nuestro. Mientras el bosque mantenía su silencio, la vida en el pueblo seguía su ritmo normal. Las horas de la tarde pasaron lentamente, el sol comenzó su descenso hacia el horizonte y las familias empezaron a prepararse para el regreso de sus hijos. Padres y madres se dirigían al punto de encuentro en la escuela, esperando oír el sonido familiar del motor del autobús y los gritos de alegría de niños cansados pero felices. El reloj marcó las 17:00, la hora prevista para el regreso, pero la calle permaneció en silencio. El autobús no apareció. Los minutos se alargaron y la ausencia, antes solo una curiosidad, comenzó a transformarse en una ansiedad creciente. Cuando el crepúsculo comenzó a pintar el cielo con tonos de púrpura y naranja, la preocupación dio paso al pánico. Se hicieron llamadas primero a la escuela, luego a la compañía de autobuses y, finalmente, al puesto de los guardabosques. La confirmación de que el grupo nunca había salido del bosque cayó como una bomba sobre la comunidad. Llegó la noche y con ella una oscuridad que era más que la simple ausencia de luz. Era la oscuridad de la incertidumbre y del miedo primordial. Las autoridades fueron alertadas oficialmente y lo que comenzó como una clase de ciencias al aire libre se había transformado en cuestión de horas en una masiva y desesperada operación de búsqueda y rescate. La respuesta de las autoridades y de la comunidad fue inmediata, masiva y movida por una desesperación creciente. A la primera señal de alarma, equipos de policías y guardabosques experimentados fueron movilizados, penetrando en la oscuridad del bosque nacional con linternas y perros de rastreo. Al amanecer, la operación se había convertido en una de las mayores búsquedas jamás vistas en la región. Cientos de voluntarios del pueblo y de áreas vecinas llegaron en masa, dejando sus trabajos y quehaceres para unirse al esfuerzo. Padres, amigos, vecinos e incluso extraños formaron cadenas humanas, avanzando hombro con hombro por la densa vegetación, cada uno gritando los nombres de los niños y de la señorita Elidia, esperando oír una respuesta que nunca llegó. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de agotamiento y frustración. La búsqueda se llevó a cabo con una metodología rigurosa. El terreno se dividió en sectores. Helicópteros sobrevolaron la zona en busca de cualquier señal de color o movimiento, y equipos de rescate especializados en terrenos accidentados exploraron barrancos y cuevas. Cada centímetro del sendero, el susurro, fue examinado con una precisión forense. Sin embargo, el bosque permaneció impenetrable, no en su geografía, sino en sus secretos. Los perros de rastreo, capaces de seguir un rastro por kilómetros, parecían confundidos, incapaces de detectar un solo olor que los llevara fuera del sendero principal. La tecnología y el esfuerzo humano se mostraron inútiles contra el silencio absoluto. Lo que más atormentaba a los investigadores no era la ausencia de pistas, sino la total e inexplicable falta de cualquier vestigio. 15 personas, incluyendo 14 niños, no desaparecen sin más, sin dejar absolutamente nada atrás. No había una sola mochila abandonada, un cuaderno de notas caído, un envoltorio de comida o siquiera una huella distinta en el barro fuera del camino. Era una anomalía que desafiaba toda lógica y experiencia en operaciones de búsqueda y rescate. Los expertos afirmaban que era estadísticamente imposible que un grupo tan grande se moviera por el bosque sin dejar un rastro. Era como si no hubieran salido del sendero, sino que se hubieran desvanecido en el aire. Ante un vacío de evidencias tan completo, la teoría inicial de la policía fue la única que parecía remotamente plausible, aunque defectuosa. Las autoridades postularon que el grupo,
quizás liderado por la señorita Elidia en busca de un espécimen botánico interesante, se había desviado del sendero demarcado. Desorientados en la inmensidad del bosque, habrían caminado en círculos hasta que el agotamiento, el hambre y el frío de la noche los hubieran vencido. Era una explicación trágica y mundana, un escenario que, aunque desgarrador, ofrecía un marco racional para lo impensable. Esta narrativa se convirtió en la explicación oficial, un intento de imponer orden a un evento que parecía fundamentalmente caótico e ilógico. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más improbable se volvía esa hipótesis. Si hubieran sucumbido a los elementos, sus cuerpos o pertenencias habrían sido encontrados eventualmente, ya sea por los equipos de búsqueda, por cazadores o por animales. El bosque, aunque vasto, no borra por completo la presencia de 15 personas. La ausencia total de vestigios era el argumento más fuerte contra la teoría de que se habían perdido. Comenzaron a surgir otras especulaciones, algunas más sombrías, que involucraban secuestro o algún tipo de acto criminal. Pero, de nuevo, la falta de una escena del crimen, de una petición de rescate o de cualquier sospechoso, llevaba a los investigadores de vuelta al punto de partida, un callejón sin salida. Con el paso de los meses y sin ninguna nueva pista que seguir, la intensidad de la investigación disminuyó. Los recursos se reasignaron a casos más recientes, la cobertura de los medios nacionales se desvaneció y la presencia policial en el bosque se redujo a patrullas esporádicas. Eventualmente, el caso de la desaparición de la clase de la señorita Elidia fue archivado oficialmente, clasificado como un caso sin resolver. Para el sistema judicial se convirtió en un expediente en un estante polvoriento, un misterio sin solución. Pero para las familias y para la comunidad, el archivo del caso no significó el fin, significó el inicio de una nueva y torturante fase de su calvario, la lucha solitaria contra el olvido. Para las familias de las víctimas, los siguientes 20 años fueron un purgatorio en la tierra. Se negaron a permitir que sus seres queridos se convirtieran en solo una estadística, en un caso archivado. Organizaron vigilias anuales, continuaron realizando sus propias búsquedas los fines de semana y contrataron investigadores privados, gastando sus ahorros con la esperanza de encontrar una sola respuesta. Se convirtieron en activistas a su pesar, luchando por mantener la historia viva en la conciencia pública, una batalla constante contra la indiferencia del tiempo. Cada día era un acto de resistencia, una negativa a rendirse, incluso cuando la esperanza parecía una forma de tortura autoinfligida. Vivir sin respuestas es una forma de duelo particularmente cruel. Las familias no podían llorar adecuadamente porque una parte de ellas se aferraba a la posibilidad, por mínima que fuera, de que sus hijos pudieran estar vivos en algún lugar. Cada golpe en la puerta, cada llamada telefónica a altas horas de la noche traía una mezcla de pavor y esperanza. Los cumpleaños se celebraban frente a sillas vacías, las habitaciones de la infancia se mantuvieron intactas durante años, como santuarios congelados en el tiempo. La incertidumbre era un veneno que se infiltraba en todos los aspectos de sus vidas, una herida abierta que el paso de los años no podía curar, solo profundizar con el peso del silencio. Con el tiempo, la historia de la clase perdida se infiltró en el folclore local, transformándose de una tragedia fáctica en una leyenda urbana sombría. El Bosque Nacional, antes un lugar de picnics y caminatas familiares, adquirió un aura siniestra, un lugar embrujado por el recuerdo de lo que sucedió. Se advertía a los niños del pueblo que nunca se desviaran de los senderos, con la historia de la señorita Elidia y sus alumnos sirviendo como el más aterrador de los cuentos de advertencia. El misterio, insoluble y profundo,
creó una sensación de desesperanza que se cernía sobre el pueblo como una niebla persistente, preparando el escenario para una revelación que sería aún más impactante e increíble de lo que nadie podría haber imaginado. Habían pasado 20 años. El mundo se había transformado de maneras que serían irreconocibles para los niños de 1989. La tecnología, que antes se limitaba a televisores de tubo y teléfonos fijos, ahora conectaba el globo instantáneamente a través de Internet. Para la mayor parte del mundo, la historia de la clase desaparecida era una nota al pie olvidada, un misterio local de una era pasada. En el pueblo, el dolor se había convertido en una cicatriz, un luto silencioso que la nueva generación conocía solo como una leyenda. El tiempo había levantado un muro entre el presente vibrante y aquel día paralizado en abril de 1989. Pero para una persona, aquel día nunca terminó. Javier, ahora un hombre de 31 años, llevaba una carga única e invisible. Él era el único miembro superviviente de aquella clase de 6º grado. Una gripe fuerte, de esas que dejan a un niño en cama por días, le impidió participar en la excursión. Lo que fue una decepción infantil en su momento, resultó ser un golpe de suerte que le salvó la vida, pero también lo sentenció a una existencia atormentada. Creció con los fantasmas de sus compañeros de clase, siendo sus recuerdos los únicos que pudieron envejecer. Era un recordatorio viviente de lo que la comunidad había perdido, la única rama de un árbol genealógico de amistades que había sido completamente talado. La culpa del superviviente era una sombra que lo acompañaba constantemente. En sus momentos más oscuros, se preguntaba por qué él se había salvado. ¿Habría marcado alguna diferencia su presencia? ¿Habría notado algo extraño? Estas preguntas sin respuesta lo mantenían perpetuamente ligado a la tragedia. Mientras otros seguían adelante, se casaban, tenían hijos, él se sentía anclado a aquel pasado. La vida de Javier se definía no por lo que había hecho, sino por lo que no había hecho. Por el lugar vacío que dejó en el autobús escolar aquella fatídica mañana. Un vacío que lo salvó y lo maldijo al mismo tiempo. Una tarde de otoño de 2009, el destino preparó el escenario para la revelación. Javier estaba en casa de sus padres, realizando la tarea mundana y melancólica de limpiar el desván. Era un viaje a través de décadas de recuerdos acumulados, cajas de papeles, juguetes olvidados y ropa pasada de moda. El aire estaba cargado con el olor a polvo y nostalgia. No había ninguna sensación de presagio, ninguna indicación de que aquel día común estaba a punto de convertirse en el punto de inflexión en un misterio de 20 años. Simplemente estaba organizando el pasado, sin saber que el pasado estaba a punto de reorganizarse de una forma aterradora. En medio de una pila de cajas encontró una con la inscripción Escuela Primaria. Con un suspiro de melancólica curiosidad, la abrió. Dentro había un tesoro de su infancia. Boletines con notas altas en ciencias, dibujos de monstruos y naves espaciales, y medallas de participación en competiciones escolares. Y entonces, en el fondo de la caja, envuelta en un papel de seda amarillento, la encontró. La fotografía oficial de la clase de 6º grado, tomada solo una semana antes de la excursión. El cartón grueso del marco estaba un poco combado, pero la imagen, protegida por un plástico, estaba perfectamente conservada, una instantánea de un momento de felicidad antes del abismo. Sostener la foto fue como sostener un fantasma. Allí estaban todos, sus amigos, congelados a los 11 y 12 años. Trazó los rostros con el dedo, recordándolos a cada uno. La sonrisa traviesa de Miguel, gafas gruesas de Sofía, la timidez de Ana. Y allí, en el centro, el rostro cálido y tranquilizador de la señorita Elidia. Una ola de tristeza profunda lo golpeó. Un dolor fresco,
como si la tragedia hubiera ocurrido ayer. Fue en ese momento que se le ocurrió una idea moderna. Necesitaba digitalizar esa imagen, crear una copia perfecta que no se deteriorara con el tiempo, una forma de honrar y preservar la memoria de sus amigos perdidos. Movido por esa necesidad de preservación, Javier llevó la fotografía a su casa y la colocó cuidadosamente en su escáner de sobremesa, un aparato de alta resolución muy superior a cualquier tecnología disponible en 1989. Ajustó la configuración a la máxima calidad, queriendo capturar cada pequeño detalle, cada matiz de aquella preciosa imagen. El proceso fue lento y deliberado. No estaba investigando, estaba realizando un acto de amor, un pequeño ritual para asegurarse de que aquellos rostros sonrientes nunca fueran completamente borrados por el tiempo. No tenía idea de que, al intentar preservar el pasado, estaba a punto de desenterrar su secreto más oscuro. Una vez completada la digitalización, la fotografía apareció en la pantalla de su ordenador más nítida y clara que nunca. La resolución permitía una ampliación extraordinaria, revelando detalles que serían invisibles a simple vista en el original de papel. Por un momento, solo observó la imagen completa, la composición de una clase feliz y normal. Luego, comenzó a usar la herramienta de Zoom en una especie de peregrinación digital. Se acercó al rostro de su mejor amigo, recordando una broma que compartieron ese día. Movió el cursor hacia otra amiga, notando un pequeño rasguño en su rodilla. Era un proceso íntimo y doloroso. Fue entonces cuando su atención se centró en un niño tranquilo en el fondo, llamado Carlos. Al ampliar el rostro de Carlos, Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo estaba fundamentalmente mal. No era una mancha en la foto, ni un truco de luz. Era una distorsión sutil, pero profundamente perturbadora. Su cerebro inicialmente se negó a aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Parpadeó, limpió la pantalla, pensando que podría ser un píxel muerto o un fallo en el archivo digital. Pero la imagen permaneció igual, una pesadilla digital devolviéndole la mirada desde el pasado. El rostro de Carlos, visto en detalles extremos, era una máscara de horror. Sus ojos no eran los de un niño, eran dos órbitas de un negro sólido y absoluto, desprovistas de iris, pupila o cualquier rastro de luz. Eran como pozos vacíos, absorbiendo todo a su alrededor. Y su sonrisa era aún más grotesca. Se extendía de forma anormalmente ancha por su rostro, estirando la piel de una manera que la anatomía humana no debería permitir. No había alegría en esa sonrisa, era una exhibición depredadora, una mueca silenciosa de malevolencia pura que parecía burlarse de la inocencia de la escena circundante. Javier se echó hacia atrás en la silla, con el corazón latiendo descontroladamente. El aire de su habitación de repente pareció frío y enrarecido. Cogió la foto original y una lupa con las manos temblando. Y allí estaba. La distorsión era real, no un artefacto digital. Era increíblemente sutil en el original, fácilmente ignorada como una sombra extraña o una imperfección en el revelado. Durante 20 años, docenas de personas, incluyendo investigadores, habían mirado esa foto y no habían visto nada. Solo el poder de ampliación. Tecnología moderna pudo arrancar aquel aterrador secreto de su ocultamiento, haciendo que lo imperceptible fuera innegablemente real. Con la mente acelerada y el pavor instalándose en su estómago, Javier volvió a la imagen digitalizada. Si algo estaba tan mal con Carlos, ¿quién más podría haberlo notado? Su mirada se dirigió instintivamente a la única figura de autoridad en la foto, la persona responsable de aquellos niños. Movió el cursor y amplió el rostro sonriente de la señorita Elidia, que estaba posicionada cerca de Carlos. Lo que descubrió fue el segundo golpe,
una confirmación silenciosa que transformó su miedo en terror absoluto. En la superficie, Elidia exhibía la sonrisa profesional y cálida de una maestra posando para una foto oficial. Pero la claridad de la imagen en alta resolución reveló lo que había debajo. Había una tensión inconfundible en su mandíbula, una rigidez que contradecía la curva de sus labios. Y sus ojos, aunque miraban a la cámara, estaban ligeramente abiertos de par en par, no con alegría, sino con un miedo profundo y contenido. Era la expresión sutil, casi imperceptible, de alguien que sonríe bajo coacción, de alguien que es plenamente consciente de la presencia de un peligro inmediato a su lado. La verdad lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. La señorita Elidia lo sabía. En ese preciso momento, mientras el fotógrafo decía «sonrían», ella sabía que algo estaba terriblemente mal con el niño Carlos. Su terror no era una premonición sobre un futuro viaje al bosque. Era una reacción al horror que estaba allí, a su lado, en la aparente seguridad del gimnasio de la escuela. Estaba posando junto a un monstruo, y su expresión era un grito silencioso de ayuda que nadie pudo oír durante 2 décadas. En ese instante, todo el castillo de teorías construido a lo largo de 20 años se derrumbó en polvo. No fue un desvío del sendero, no fue un accidente desafortunado, no fue un secuestro aleatorio o un ataque de un criminal escondido en el bosque. Toda la narrativa estaba equivocada. La amenaza no era un elemento externo que los encontró en la naturaleza. La amenaza era interna. Se había infiltrado en su santuario, en su aula, y había posado con ellos para la foto de la clase, escondida detrás del rostro de un niño inocente. El descubrimiento de Javier no trajo un cierre, sino que abrió un abismo de nuevas y terribles preguntas. La foto no resolvía el misterio de cómo desaparecieron, pero revelaba el origen de la oscuridad que se los llevó. Invalidaba todas las teorías racionales y abría la puerta a una explicación que estaba más allá de la comprensión humana, una verdad que no pertenecía al mundo de los crímenes comunes, sino al reino de las pesadillas. La excursión al bosque no fue el comienzo de la tragedia, fue solo el destino final de un horror que ya había comenzado. Lo que realmente sucedió en el Bosque Nacional seguía siendo un misterio, pero la foto probaba una cosa sin lugar a dudas. No estaban solos. Una fuerza maligna y no humana ya había reclamado a uno de los niños como su recipiente y estaba al acecho, esperando el momento adecuado para llevárselos a todos. La imagen distorsionada de Carlos y el terror velado en el rostro de Elidia eran la única prueba escalofriante de que el peligro ya estaba en el aula, sonriendo a la cámara, esperando pacientemente el viaje que había sido planeado para ser una lección sobre la vida, pero que estaba destinado a convertirse en una lección sobre la muerte. Cuando Javier llevó su descubrimiento a las autoridades, no fue recibido con la alarma que esperaba, sino con una mezcla de escepticismo e incomodidad. Para detectives entrenados para buscar evidencias físicas, huellas dactilares, fibras, testigos humanos, una fotografía con una anomalía facial era, en el mejor de los casos, una curiosidad perturbadora y, en el peor, irrelevante. Examinaron la imagen, reconocieron su naturaleza inquietante, pero en última instancia no había nada que pudieran hacer. No se puede emitir una orden de arresto para una sombra. El descubrimiento, que para Javier lo explicaba todo, para el sistema legal no explicaba nada. Era una evidencia de un crimen que no encajaba en ninguna categoría conocida. Así, desde el punto de vista oficial, el caso de la señorita Elidia y su clase permanece hasta hoy sin solución. La fotografía ampliada fue añadida al archivo del caso, una pieza más inexplicable en un rompecabezas ya imposible. Sin cuerpos, sin escena del crimen y sin un culpable humano que nombrar, no podía haber arrestos ni juicios.
La justicia, tal como la entendemos, con sus tribunales y veredictos, no tenía jurisdicción sobre el tipo de mal que la foto sugería. El misterio fue sellado una vez más en los archivos de la policía, pero la verdad, ahora revelada a Javier, comenzó a seguir un camino diferente, lejos de los pasillos formales de la ley. La verdad que la fotografía reveló era de naturaleza paranormal, una narrativa aterradora que reescribió toda la historia. La fuerza que se llevó a la clase no era un criminal de carne y hueso, era una entidad antigua y maligna, algo que quizás habitaba en las profundidades de aquel bosque y que por razones desconocidas se había fijado en el joven Carlos. La posesión no fue un evento súbito, sino un proceso insidioso que se escondió detrás de la normalidad del día a día. La excursión al bosque no fue la causa de la desaparición, fue simplemente el acto final, el destino al que la entidad los estaba guiando todo el tiempo, usando al niño como cebo. Carlos, el niño con la sonrisa grotesca en la foto, no era el villano de la historia, sino su primera y más trágica víctima. La entidad lo había vaciado, convirtiendo su cuerpo en un recipiente, un disfraz perfecto para moverse sin ser notado entre sus presas. La señorita Elidia, con su aguda intuición y su proximidad a los alumnos, parece haber sido la única en darse cuenta, en los momentos finales, de que algo estaba fundamentalmente mal. Su terror contenido en la fotografía es el testimonio silencioso de su percepción tardía. La comprensión de que el peligro del que necesitaba proteger a sus alumnos no estaba en el bosque, sino que ya estaba entre ellos. De esta forma, la excursión escolar adquiere un propósito mucho más siniestro. Para la entidad que usaba el rostro de Carlos, el Bosque Nacional no era un lugar para una clase de ciencias, era un umbral, un lugar de poder, quizás incluso su punto de origen. El evento escolar, con su estructura y aislamiento, proporcionó la oportunidad perfecta para llevar a todo el grupo a su dominio, lejos de miradas curiosas y de la seguridad de la civilización. No fueron al bosque a estudiar la naturaleza, fueron llevados al bosque para ser cosechados por algo que era una perversión de ella. Aunque nunca sabremos exactamente qué sucedió en aquellas horas finales en el sendero El Susurro, la fotografía nos permite imaginar el horror, el momento en que la entidad finalmente abandonó su disfraz, el instante en que los niños se dieron cuenta de que su compañero de clase ya no era quien parecía ser y que su amada maestra estaba indefensa. La estática en la radio a las 11:15 pudo haber sido el sonido de la transición, el momento en que fueron arrancados de nuestra realidad. La ausencia de cuerpos y vestigios se convierte, entonces, en la parte más lógica de esta terrible conclusión. No murieron en el bosque, fueron consumidos por él. La fotografía, por lo tanto, trasciende su propósito como un simple recuerdo. Se convierte en el único artefacto sobreviviente de aquel evento sobrenatural, el único testigo que pudo registrar la verdadera naturaleza del depredador. Es una prueba escalofriante de que el mal puede usar los rostros más inocentes y de que el mayor peligro puede estar sonriendo a nuestro lado, esperando pacientemente el momento adecuado. La imagen es un portal a aquel momento de terror silencioso en el gimnasio de la escuela, capturando la presencia que condenó a 15 almas antes incluso de que comenzaran su viaje final. Sintiendo el peso de esta verdad y frustrado por la inacción de las autoridades, Javier tomó una decisión que cambiaría el legado del caso para siempre. Recurrió a Internet, un nuevo tipo de plaza pública global. En foros en línea dedicados a misterios sin resolver y a lo paranormal, compartió la historia completa. La desaparición, los 20 años de silencio y finalmente la imagen digitalizada, en alta resolución,
publicó el rostro distorsionado de Carlos y el terror en los ojos de Elidia para que el mundo lo viera. No lo sabía, pero estaba a punto de dar a luz a una leyenda. La historia se extendió como un incendio digital, la combinación de una tragedia real e inexplicable con una evidencia fotográfica sobrenatural era irresistible. La imagen de la clase de 1989 se convirtió en una de las primeras y más famosas creepypastas de Internet, una historia de terror que mezclaba hechos y folclore, aterrorizando a una nueva generación que la descubría en las noches oscuras a través del brillo de sus monitores. La historia se desvinculó de su contexto original y se convirtió en un mito moderno, compartida y recontada en innumerables blogs, videos y redes sociales, asegurando que el horror de aquel día nunca muriera. Para las familias, sin embargo, esta nueva notoriedad no trajo la paz. El descubrimiento de Javier y la subsiguiente leyenda de Internet fueron una conclusión angustiante y para muchos inaceptable. Algunos la rechazaron como una fantasía enfermiza que profanaba la memoria de sus hijos, prefiriendo aferrarse a la incertidumbre antes que abrazar una verdad tan monstruosa. Otros, en silencio, sintieron que la explicación sobrenatural, por horrible que fuera, resonaba con la total falta de lógica del caso. Al final, la revelación no ofreció el cierre que buscaron durante 20 años, sino un nuevo tipo de tormento, una elección entre un misterio sin fin y una verdad increíble. El legado final del caso, por lo tanto, no es una resolución, sino la propia leyenda. La historia de la clase perdida de 1989 está ahora permanentemente grabada en la cultura digital y en el folclore local. El Bosque Nacional, antes un símbolo de la belleza de la naturaleza, se consolidó en la imaginación popular como un lugar embrujado, un portal a lo inexplicable. La memoria de la señorita Elidia y de sus 14 alumnos fue preservada, pero de una forma que nadie podría haber previsto. Se convirtieron en los protagonistas de un sombrío cuento de advertencia, un recordatorio eterno de que no todos los misterios tienen una solución humana. No fueron olvidados, pero su recuerdo fue encapsulado en una narrativa de terror. Su historia sirve como un testimonio escalofriante de lo inexplicable, una prueba de que, a veces, las respuestas más verdaderas no se encuentran en los informes policiales, sino en los detalles ocultos que se esconden a simple vista, esperando que la tecnología adecuada o la mirada correcta los revele. La desaparición de la clase de 1989 dejó de ser solo un caso archivado para convertirse en un mito inmortal, un susurro digital que continúa atormentando a todos los que lo oyen. El viaje que comenzamos con una simple excursión escolar nos ha llevado a través de un laberinto de incertidumbre de 2 décadas, culminando en una revelación que desafía la razón. La verdad, después de todo, no estaba enterrada bajo la tierra del bosque, sino escondida en la emulsión de una fotografía, esperando silenciosamente durante 20 años para contar su aterradora historia. Lo que permanece es el poder duradero de una imagen y el recuerdo de 15 almas que caminaron hacia un misterio del que nunca regresaron, dejando atrás solo una leyenda y un escalofrío que el tiempo no puede borrar. Ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Qué crees que significaba realmente la expresión aterrorizada de la profesora Elidia? ¿Crees que ciertas fotografías pueden, de hecho, capturar algo que está más allá de nuestra percepción normal de la realidad? ¿Y cuál es tu teoría personal sobre lo que realmente le sucedió a la clase después de que entraron en el sendero El Susurro? Deja tus pensamientos en los comentarios de abajo. Nos encanta leer las diferentes perspectivas de nuestra comunidad. Si historias como esta, que nos obligan a cuestionar los límites de nuestro mundo conocido, son importantes para ti, por favor, muestra tu apoyo.
dándole me gusta a este video. Tu me gusta nos ayuda a seguir sacando a la luz estas complejas investigaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros documentales. Y finalmente, comparte este video con alguien que sepas que también está fascinado por los grandes misterios sin resolver de nuestra historia.